Bienvenidas a Esencialmente. Soy Jennifer Somers y hoy vamos a tocar un tema que me encanta. Las hormonas y cómo influye las hormonas y el desequilibrio en las mujeres. Tenemos como invitada a la doctora Florencia Cáceres. Ella es médica cirujana, ginecobstetra y tenemos la suerte de tenerle también en la clínica esencial. Bienvenida, Florencia. Un placer tenerte acá. Este es un tema que me encanta. Hola Jenny, gracias por esta invitación acá, ¿verdad? Realmente a mí también es algo que vemos día a día, todos los días en el consultorio con nuestras pacientes. Y el objetivo de este episodio justamente va a ser que las mujeres empiecen a entender lo importante del equilibrio de las hormonas en las mujeres y cómo afectan su calidad de vida, cómo afectan el cansancio, en el sueño, en el metabolismo. Un tema que me encanta porque yo siempre cuando hablo de mujer digo, las mujeres somos hormonas andando, digo. Yo siempre digo, cuando hablamos de hormonas, yo veo mujer. Y siempre por eso digo, la mujer necesita dormir más que los hombres porque tenemos más hormonas, yo digo. Y lo otro que me encantó del tema de hormonas que entendí nomás con el tiempo es que las hormonas están todas vinculadas, no es los ovarios solo, no es las tiroides, sino está todo tan vinculado y viene de arriba para abajo, yo siempre les digo a Así mi mismo. paciente. Viene la hipófisis, viene las tiroides, la vitamina D, que hoy sabemos que más que una vitamina es una hormona. Viene de los adrenales, que está tan relacionado a la fatiga, el cansancio y también de las gónadas. Entonces, cuando entendí que todo tiene que funcionar sincronológicamente, me di cuenta que no importa mirar solamente una hormona, tenemos que mirarnos como un conjunto. Flo, aquí vamos. ¿Por qué es tan importante que las mujeres mantengan un equilibrio hormonal? Bueno, tenemos que saber primero que estamos hoy acá para romper un tabú, ¿verdad? Porque nosotros crecimos, nuestras mamás crecieron, nuestras abuelas crecieron diciendo que todo lo que pasaba a la mujer era algo normal que tenía que estar aguantando. Esos desequilibrios hormonales, esa falta de sueño, la irritabilidad, la falta de líbido, todo lo que la mujer pensaba que era normal. Y tenemos que saber que las hormonas son como, vamos a decir, como los directores de todo un sistema biológico. Sí. Está implicado no solamente en lo que es la reproducción, es lo que es el sueño, el estado de ánimo y muchísimas otras cosas más. Sí, la gente de repente antes relaciona hormonas con ciclos menstruales o con fertilidad, Con el embarazo, pero es mucho más que todo eso. así mismo. Hay veces que vienen mis pacientes con cansancio, con fatiga, con dificultad de dormir, con irritabilidad. Y yo veo su análisis, ella metabólicamente es muy sana, veo que nutricionalmente ella está muy bien. Y ahí digo, esto es un desequilibrio hormonal. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que se ve cuando hay un desequilibrio hormonal? Y realmente depende mucho de la edad, ¿verdad? Pero lo que vemos mucho, acuden muchas las pacientes de la consulta es después de los 35, 40 años que vienen por fatiga, cansancio, no pueden dormir, falta de líbido, tienen problemas maritales ya en el hogar por ese tema. Eh, y en la adolescencia estamos también por irregularidades menstruales, Claro. síndrome premenstrual y síndromes menstruales. Entonces, parte de los síntomas que hay es primero de fatiga, cansancio, Sí, siempre. dificultad en el sueño, que se levanta de noche, que le cuesta continuar dormir tranquilamente. Se ve mucho también y hablan mucho de problemas de piel, de acné, Cambios en la piel, sí. cambio en la Inclusive el piel. pelo, cambia el pelo, se afina, ya no es mal pelo que tenía. Y siempre vienen con dificultad para perder peso. O sea, Ah, sí, ese es la primera, el primer motivo. Luego, generalmente a veces las nutricionistas son las que nos manden porque acuden porque no pueden perder el peso. perder peso. Y estoy irritable, Jenny, tengo poca paciencia. O sea, hay síntomas muy claros en donde uno puede ayudarle al paciente. Acá hay algo más que inflamación, esto es una alteración hormonal. Ahora, cuando hablamos un poquito de desequilibrios hormonales,
Las mujeres tienen diferentes etapas y cada etapa hormonal tiene algo importante. ¿Me puedes describir un poquito de estas etapas hormonales que surgen y pasa a la mujer? Bueno, en la adolescencia, en esa pubertad donde la niña despierta esa hipófisis, ¿verdad? Y empieza todo ese eje a funcionar, todavía es un eje inmaduro. Entonces, tienen muchas irregularidades menstruales o sangrados abundantes o meses sin menstruar, que todo eso es fisiológico, ¿verdad? Esa es la época del acné, Del acné, así de mismo. la grasitud de Así cabello. mismo. Y luego viene la adolescencia donde todo, los principales síntomas generalmente son eso que estás mencionando o esa irregularidad menstrual por alteración de la progesterona, ¿verdad? Después tenemos que en la etapa fértil, que es la fertilidad, ¿verdad? Lo que tratamos siempre es de que se mantenga un equilibrio hormonal para evitar una dominancia estrogénica, Sí. que es síntomas de hiperestrogenismo. Y después, de los 35 empieza la caída, ¿verdad? Empiezan a bajar unas hormonas fisiológicamente, ya van bajando, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de contrarrestar para evitar los síntomas, especialmente la fatiga, que es lo que vemos mucho en esa edad, En esa etapa. que son pacientes que duermen 8 horas y se levantan y sigo cansada, ¿verdad? No sé por qué, si dormí bien, sigo cansada. Que son pacientes de 35, 38 años. Y después los 40, 45 empiezan las otras hormonas a bajar. A bajar, que empieza ya la La perimenopausia. perimenopausia, que empieza empieza a bajar estrógenos, testosterona, tienen problemas de líbido. Y luego está la menopausia, donde hay un declive total, una ausencia del estrógeno y la progesterona. Y por más que la paciente en teoría debería estar produciendo testosterona, porque la suprarrenal tiene que estar funcionando por el estrés que está pasando, el cortisol alterado, la testosterona y los andrógenos, DEA empieza a bajar, entonces también tiene esa baja. Y cómo cada etapa tiene su importancia. En la adolescencia que los chicos empiezan las nenas empiezan a tener los cambios, ahí se ve mucho las nenas que tienen disbiosis, tienen alteración del intestino, cómo eso influye en la producción de estrógeno, cómo eso luego influye en la piel. Lo que más veo en Sí, consultorio en esa etapa es nenas jóvenes con problema de piel más que nada. Y después en la etapa de fertilidad, ¿verdad? Cómo no es solamente la ovulación no, no, lo que eso es se la tiene en ovulación. cuenta, ¿verdad? Tiene desde la hipófisis a las tiroides y la adrenal, cómo todo está tan bien conectado y tan unido. No, no mirar solamente la parte ovárica, La sino parte ginecológica. sí tener en cuenta todo el proceso y todas las etapas, digamos, que cumple cada hormona dentro de su espacio. Y en la etapa de la perimenopausia, que empezamos a sentir cambio en el cuerpo, cambio en el humor, cambio de energía. Qué importante ahí entra todo el tema de hacer ejercicio, de estar desinflamado. O sea, uno entra al climaterio inflamado y parece que viene para abajo, pero si Viene a uno, chocar contra una pared. sí, así yo digo, si entra al climaterio inflamada, es otro es el cantar que cuando entras en un estado de bienestar y de salud. Y en la menopausia, como hoy las hormonas también juegan un rol tan importante para mantener sano el cerebro, el corazón, los huesos, el sistema nervioso. O sea, en cada etapa las hormonas juegan un rol súper importante. Quiero ir un poquito más porque quiero entender un poco cuáles son los mayores alteradores, cuáles son los mayores factores que alteran el buen funcionamiento hormonal. Bueno, primero, luego, la falta de sueño, sí, eso es muy importante, la Como en el falta de sueño se sueño. hace todo, ¿eh? Sí, porque nosotros todas las hormonas tienen un ritmo circadiano, primero que nada, ¿verdad? Aparte, el hecho de dormir también ayuda La a limpieza. secretar hormonas, sí, también ayudan. Esas hormonas están muy vinculadas, por ejemplo, a la parte de la saciedad, el hambre, que es la leptina, la grelina, ¿verdad? Sí, Entonces, las personas que duermen menos tienen más tendencia a subir de peso, problemas metabólicos, ¿verdad? sí. Estamos hablando de lo que es también las hormonas de melatonina, ¿verdad? Que es el cortisol, que también tiene un ritmo circadiano, que es muy importante para el sueño. El sueño es fundamental. Me di cuenta que el sueño es fundamental, sobre todo para hacer un buen detox. Sí.
Y el detox tanto es hormonal también, porque eliminamos hormonas a través del sueño Sí, y tenemos el problema de que la paciente consulta por falta de sueño y lo único que sale es con una pastilla para dormir. para dormir. No vemos la causa del por qué. Y el buen sueño no es dormir nomás 8 horas, sino Claro, cuidar el ciclo circadiano. Hoy hablamos ya de ciclo circadiano, es dormir profunda, dormir las horas que necesitamos y dormir lo más próximo cuando el sol entra, dice. así Yo mismo. en mi casa le propongo siempre en mi casa que traten de dormir antes de las 11, eso ya es sano, digo. Entonces, dormir antes de las 11 ya es un hábito correcto para mejorar la calidad del sueño. ¿Qué otros factores influyen? Lo, Y algo muy importante que no pensamos es el sol. el sol. El sol es tan importante para 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 la creación y equilibrio de nuestras hormonas, para ese mantenimiento. Y cuando hablamos de sol, ¿es sol a la mañana o sol a cualquier hora? ¿Sol con lentes de sol o sol que nos entre los ojos? Yo cuando le digo a mi paciente que te entre el sol a los ojos, porque eso es lo que segrega toda la parte hipofisaria. Y como yo digo que la parte hipofisaria vienen las diferentes otras hormonas, eso tiene que ser como una indicación médica. Luego hay que salir y mirar el sol y estar en el sol por lo menos 10, 20 minutos. 10 a 20, hasta 20 minutos, incluso es lo recomendado de forma diaria, ¿sí? Bien. Y el horario recomendado para esa absorción siempre entre las 10 y las 3 de la tarde, pero nuestro sol a veces es muy fuerte la tarde y por lo menos le digo a la mañana, es a las 10 de la mañana, te levantás, salís, que tu piel esté en contacto con ese sol, ¿verdad? De Entonces, forma sol. directa. Acá ya se me quedan dos cosas importantes, sol y dormir para tener equilibrio hormonal. ¿Cómo influye la alimentación en esto? La alimentación es súper importante porque justamente si hay una inflamación o hay una alteración hepática, ¿verdad? Entonces no vamos a poder metabolizar bien nuestras hormonas. Por más que nosotros le estemos dando hormonas, 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 ese paciente no va a salir del estado en que se encuentra. Y las hormonas necesitan ese equilibrio de glucosa, no esas curvas de glucosa que hay veces que hacemos con Ah, exceso de azúcar y harinas. Las hormonas necesitan un estado de glucosa estable. Y evidentemente evitar hacer picos, el cual genera procesos inflamatorios dentro de inflamación. nuestro cuerpo. Entonces, ahí cuando hablamos de inflamación y alimentación, hablamos y tenemos mucho en cuenta en buscar una alimentación que sostenga una glucosa mucho más estable y evitar atracones y excesos y picos de azúcares y harina que nos lleva a esa fluctuación de azúcar en sangre, Claro, porque ahí en esos picos lo que vamos a tener son picos de insulina. Y la insulina es nuestro gran problema, proceso inflamatorio. proceso inflamatorio. Hay otros puntos también que me parece súper importante nombrar, que son los disruptores dentro de las Ah, hormonas. sí, ese es un tema que también es un tabú que de repente la gente no le da tanta importancia. Increíble, nuestros niños en el hogar tienen tareas en la escuela que son disruptores tóxicos del hogar. Eso dan tercer, cuarto grado y es algo que no aprendemos aún, ¿verdad? Y eso puede influir incluso desde esa niña que no menstrua, que está con disruptores hormonales que son tóxicos, que se unen a los receptores de las hormonas y entonces causan una confusión a nivel del organismo. ¿Y qué hacen en esa niña? Que menstrua antes de tiempo, ¿sí? Que tengan síndrome, o sea, diagnósticos de síndrome ovario poliquístico. Tenemos muchos sobres diagnósticos de síndrome ovario poliquístico Sí, de repente, ¿verdad? sí. Esos son en las niñas, pues están en las adolescentes, en las mujeres, ¿verdad? Pero de esos disruptores estamos hablando de lo que son los parabenos, de los talatos, de agroquímicos, de cosméticos, Que hoy está tan de perfumes. moda que las jóvenes empiezan a usar cosméticos a Sí, temprana edad. las niñas de 4 años, 3 años, nos es simpático que esté jugando con el maquillaje de la mamá. El exceso repelente, que le tenemos miedo también al tema de También mosquitos, productos que utilizamos de limpieza en la casa, limpiezas, los productos clásicos del hogar. del hogar. Y yo siempre recalco dentro de los disruptores qué tipo de desodorante usamos, qué tipo de colinos usamos. Entramos cada vez un poquito más a profundizar de buscar productos que menos tengan activos disruptores dentro de lo que es nuestro sistema hormonal. Bueno, este tema es súper, es para hablar
digamos, un día entero sobre Sí. disruptores, pero es un tema que vamos a tratar y vamos a tener como un tema importante porque tanto en las mujeres y hoy veo muchísimo en varones, todo uso de disruptores que estamos muy acostumbrados altera hoy la producción de hormonas y el equilibrio de hormonas. Flo, este tema es tan interesante y me encantaría llevar a mesa. Comentame un poco cómo impacta el equilibrio de las mujeres en su día a día, en su calidad de vida. Sí, realmente es muy buena pregunta porque vamos a hablar de algo que no sea orgánico. Porque lo orgánico ya conocemos todo, que es la menstruación, falta de menstruación, exceso, sino que cómo se siente. Esa paciente está sin energía, no tiene ganas de ir a trabajar, no tiene ganas de ir al gimnasio, no tiene ganas de salir con sus hijos un fin de semana, está triste, se siente depresiva. Eso es todo hormonal. No tiene fuerzas, no puede dormir. Si duerme, no puede mantener ese sueño o es un sueño muy ligero. Sí. No tiene fuerza, No tiene ¿verdad? fuerza, no tiene fuerza. Otro síntoma que vemos muy seguido también es la alteración en la piel de la paciente, la dificultad para bajar de peso. Ese, Eso es lo que más le golpea. Por eso nosotros las mujeres queremos vernos siempre en nuestro peso normal. sí, El hecho que hagamos todo ese sacrificio de no comer para tratar de bajar de peso y que no resulte es algo que le frustra a la mujer. sí, uno de los síntomas Sí, más grandes que veo es la dificultad de perder peso sí. y el líbido. El Lo, alivio, sí, ese es un gran problema, la porque gente ya es un problema en el hogar, en el hogar, sí, irritabilidad, irritabilidad, poca paciencia, retención del líquido también. Pero bastante. se ve que la gente, Jenny, todo el día estoy con hinchada, tengo mucha celulitis en brazo y de repente no es un problema de que está comiendo mal, está con las hormonas desequilibradas Sí, y se asocia a todos estos síntomas que vos venís nombrando. estamos hablando de pacientes sin obesidad, que es así bien flaquita, pero la panza tiene hinchada. Sí, Y sí. un síntoma de hiperestrogenismo, tiene hinchada la panza. Fíjate lo importante, por eso digo yo, la mujer es hormonas caminando, energía, humor, líbido, en el caso de personas adultas, retención del líquido, pérdida de peso, o sea, hay tantas cosas al cual nos relaciona con vivir bien, tener un estado y una sensación de bienestar o no sentirme bien, ¿verdad? Ahora, si tenemos que nombrar ¿qué cuidados yo debería empezar a tener en cuenta hoy para empezar a mejorar? Yo sé que es un proceso, lo restablecer hormona no es mañana tomé algo y se me restableció. ¿Qué acciones yo debería tomar para empezar a hacer cambios el cual ayuden a este equilibrio hormonal que antes esto era normal? O sea, la mujer No, como normal. no tenía alteraciones hormonales. Estaba todo el día en el sol, caminaba todo el día, tuvo su proceso de adolescencia, pero con buena alimentación, caminando, estaba en el sol. Hoy las mujeres modernas sufren más alteraciones y mucho más desequilibrio hormonales por la vida moderna, sí. Así, Entonces, Flo, ayúdame a ver qué puntos, qué acciones yo debería tomar para ayudar a mejorar lentamente este desequilibrio hormonal. primero la alimentación. Ahí creo que empezó todo nuestro problema luego, el cambio en esa alimentación en el tiempo, ¿verdad? Como ahora consumimos más alimentos procesados, muchos alimentos inflamatorios. Primer punto. Ese es desde la infancia. Tenemos muchas niñas con obesidad. Sí, eso yo digo también. De repente, uno quiere encontrar cambios rápidos, pero uno no sabe todo lo que vino haciendo en su proceso de vida mal. Si yo Claro. vine comiendo mal toda mi infancia, por eso yo siempre digo, no, la alimentación empieza desde que nacemos, desde la embarazada. Entonces, todo ese proceso que uno viene haciendo, bien o mal, influye en el momento que empieza a estimular hormonas en la adolescencia. Qué importante es darnos cuenta a nuestras nenas que ellas tienen que empezar a comer bien desde chicas, Chicas. no desde que empiezan a tener problema de piel. O tenemos el concepto de chica que coma todavía, es nena y dejarle que coma todavía. Tenemos el concepto de que por ser chica puede comer Lo que cualquier quiera. cosa, pero él influye directamente en el proceso
y en el proceso hormonal de esa nena en todas sus etapas de vida. Sí, las niñas no saben comer verduras, no saben comer frutas, no Pero, comen. pero yo tengo mucha fe porque veo que la gente joven está empezando a ser más consciente en lo que come. Hoy estoy Eso es lo bueno de impresionada. las redes sociales, las Sí, redes están sociales. aprendiendo un montón, aprendiendo a comer más variedad, más natural. Hoy preguntan, consultan, averiguan. Hay mucho más herramientas de conocimiento. Una, la alimentación. ¿Qué otros puntos debería yo mejorar? Con todo lo que hablamos del sol. El sol. El sol. Tiene que ser una rutina nuestra, ¿sí? Siempre digo, ¿cómo puede ser que en un país que tengamos tanto sol, tenemos tantos pacientes con un dosaje de vitamina D por el suelo? ¿Verdad? Y refieren que sí salen al sol, pero sabemos que no. Nosotros siempre evitamos el sol, Si de repente la luz artificial todo el día es la lo luz que artificial. genera de alguna forma algún grado de inflamación. Y antes la gente de forma natural estaba en el sol porque iba Así y mismo. caminaba y estaba en las calles. Hoy no tenemos que proponer estar en el sol. Y cómo el sol, de vuelta, como derrame, actúa sobre las siguientes hormonas. Sí, ¿Entendés? de- Eso e- me el, encanta. el sol, como dijimos, la vitamina D, ya sabemos que la vitamina es una hormona que tiene un protector, ayuda en la protección del hueso, protección cardíaco. El sol en las hipertensas con fracción del óxido nítrico produce vasodilatación y baja la presión arterial. O sea, son tantos los beneficios que tenemos Y, del di- sol. y yo, di- Libera endorfina que da felicidad, y yo en digo, estado, es mejora el gratis. estado de Encima ánimo. es gratis. El sol es gratis. Así que es algo que Sí, deberíamos sí. incorporar como un hábito. Si me ¿Qué otros siento triste, puntos? salgo al sol. Sí, así Y es mismo. produciendo endorfina para sentirme mejor. ¿Qué otros puntos? Un hábito del sueño. Crear una higiene del sueño saludable. Dormir. Dormir. Sí. Así como decís, como en tu casa hacen, antes de las 11 de la noche, ¿sí? Pantallas por lo menos 2 horas antes, suspender las pantallas como para tener un buen sueño. Generar el hábito del sueño. Sí, Y permitirse dormir. por supuesto. Porque ahí hay otro mito que tenemos, es que no somos iguales que los varones. En casa yo digo, la mujer tiene que dormir más que el varón y siempre apunto a eso porque tenemos más hormonas. Digo, no sé si está bien lo que estoy diciendo o Sí, no. realmente sí. Y en lo que se ve en el hogar, en general, mi mamá, en mi casa, mi mamá es la última en dormir. La La última. que cierra la puerta y controla que esté todo cerrado para dormir siempre es la mamá, la Entonces, mujer, la mayor. hombres a llevar a los hijos al colegio a la mañana temprano. Sí. ¿Qué otro punto, Blo? Hablemos de los Y disruptores. los disruptores, ¿verdad? Controlar mucho lo que estamos utilizando, Empezar a ser más acostumbrarnos a conscientes. mirar lo que estamos comprando, a lo que nos estamos exponiendo, poniendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y algo inculcar, porque si yo veo que mi mamá hace, la niña cuando sea adolescente va a hacer la misma cosa. Sí, y tal vez empezando con pequeños cambios, porque ya concientizo que tengo que disminuir todos los disruptores que dañan el equilibrio de mis hormonas. Empezar con cosas básicas. Los Empezar, alimentos. empezar con productos de limpieza en la casa, utilizando menos plásticos. Eh, yo en casa no uso microondas, por ejemplo, un disruptor que yo saqué ya de mi casa La gente todavía calienta en el microondas con su tupper. con su tupper o el biberón de plástico Ah, sí. Y los alimentos, dónde comprar, ve de dónde compramos, de dónde viene ese alimento, porque los agrotóxicos también son. también tienen un impacto negativo en la parte de equilibrio. Me llevo esto que es lo más importante y que yo aprendí y te juro que es lo que más introducí como parte de mi vida y de mi rutina, de los buenos hábitos que yo quiero vivir. Me propuse estar más en el sol. Entonces tengo clarísimo que el sol va a hacer cambios y va a mantenerme lo más sano hormonalmente. Y el segundo punto, me permite y priorizo por encima de cualquier cosa dormir mejor y dormir un poco más. Así que, Flo, un tema espectacular. Me No, encantó compartir gracias. contigo. Gracias. Gracias. Y siempre así dando algo por finalizado, sabemos que estos son los medios para lograr mejorar, pero siempre acudir al especialista
para ver los dosajes hormonales y qué nos falta, o qué necesitamos, qué está de más, qué está de menos, está bien mi glicemia, está bien mi glicada, todo eso tenemos que ir controlando mi presión, los recetas familiares, todo eso tenemos que ver ya con una persona capacitada y desde mi lado yo pongo todo el esfuerzo con esto que estás mencionando. Sí, yo veo eso, Flo. Gracias, Flo, por tu tiempo. Gracias por estar acá con nosotros. Este es un espacio más en donde vamos a seguir importando y trayendo más informaciones para ustedes.